un vaso de agua que las mujeres japonesas de generaciones pasadas tomaban en un momento muy específico del día, no en la mañana, sino justo antes de sentarse a comer, y que nosotras, en algún punto, dejamos de tomar sin darnos cuenta de lo que estábamos perdiendo con eso. Piensa con calma en cómo cambió tu propia relación con la comida a lo largo de los años, sobre todo si ya pasaste, o estás por pasar pronto, los 50 años de edad. Hay una sensación que muchas mujeres describen de forma prácticamente idéntica, la extraña impresión de que el cuerpo, de un año a otro, empezó a responder distinto a las mismas comidas de siempre, como si de pronto hablara un idioma un poco menos familiar que antes. No es el mismo hábito del agua tibia matutina del que ya hablamos en otro video de este canal. Es algo distinto, algo que se repetía 3 veces al día en cada comida y que después de los 50 años se volvía todavía más importante, aunque nadie en esa época hubiera podido explicarte exactamente por qué. Hoy quiero contarte con calma cuál es ese hábito exactamente, por qué después de los 50 años cambia tanto las reglas del juego y por qué dejamos de hacerlo casi sin notar en qué momento se había ido de nuestras vidas. El hábito es, en el fondo, muy simple. Un vaso completo de agua tomado despacio, entre 20 y 30 minutos antes de sentarse a cualquiera de las 3 comidas principales del día. No con la comida, no después. Antes, con tiempo suficiente para que el cuerpo lo reciba y responda a él antes de que llegue el primer bocado. Esto no era una regla de salud escrita en ningún lado. Era simplemente parte del ritmo de una comida bien hecha, la misma forma silenciosa en que se acomodaba la mesa antes de sentarse a comer. Un vaso de agua, un momento de pausa, y solo entonces el primer plato. Piensa en cómo se veía esto en la práctica. Ella entraba a la cocina, veía la comida ya casi lista, y en vez de sentarse de inmediato, se servía un vaso de agua y lo tomaba de pie, mirando por la ventana, o sentada un momento antes de que todos los demás llegaran a la mesa. No era un ritual elaborado, era simplemente el primer paso natural de cualquier comida, tan automático que nadie se detenía a explicarlo. Ese pequeño momento, además, cumplía otra función silenciosa. Le daba a la mujer de la casa un respiro genuino entre el trabajo de cocinar y el trabajo de servir y atender a los demás en la mesa, un puñado de minutos que le pertenecían solo a ella, antes de que la comida empezara y las conversaciones y las necesidades de todos volvieran a reclamar su atención. El agua no era solo para el cuerpo, era también un pequeño descanso para la mente antes de que la comida en familia comenzara de verdad. Aquí está la razón por la que este pequeño detalle de tiempo importa tanto y por la que se vuelve todavía más importante después de los 50 años específicamente. Cuando tomas un vaso de agua antes de comer, con suficiente anticipación, ese líquido ocupa espacio real dentro del estómago antes de que llegue la comida. No es una sensación de saciedad completa ni dramática, pero sí es suficiente para que, cuando empiezas a comer minutos después, tu cuerpo llegue a esa comida con un poco menos de espacio vacío que pedir llenar. El resultado, casi siempre, es que terminas comiendo una porción algo más pequeña, sin haber tenido que contar nada, sin haberte privado de nada, simplemente porque tu cuerpo se sintió satisfecho un poco antes de lo habitual. Fíjate en la palabra anticipación, porque ahí está el detalle que casi todas pasan por alto. Un vaso de agua tomado en el mismo instante en que te sientas a comer no tiene tiempo de hacer este trabajo. El estómago necesita esos 20 minutos para registrar que algo llegó y para que esa señal suba hasta el cerebro y se convierta en una sensación real de saciedad parcial. Sin ese tiempo de por medio, el agua simplemente se mezcla con la comida y pierde gran parte de su función. Ahora, aquí está la parte que cambia después de los 50 años y que casi nadie explica con claridad. A medida que el cuerpo envejece, la señal de sed y la señal de hambre, que ya de por sí pueden confundirse a cualquier edad, se vuelven todavía menos claras. Muchas mujeres después de esta edad sienten hambre en momentos en que, en realidad, su cuerpo lo que necesitaba era agua y terminan comiendo una porción completa cuando una simple sed, mal interpretada, era todo lo que realmente pedía atención. Tomar ese vaso de agua antes de cada comida, de forma consistente, resuelve este problema casi por accidente. Si la sensación que tenías antes de sentarte a comer era en realidad sed disfrazada de hambre, el vaso de agua ya la resolvió. Y llegas a la mesa comiendo por hambre real, no por una señal confundida.
Y si de verdad tenías hambre genuina, el agua simplemente te ayuda a comer con más moderación natural, sin ningún esfuerzo consciente de tu parte. Esta confusión entre sed y hambre no es exclusiva de ninguna edad, pero sí se vuelve más frecuente con los años. Y hay una razón física sencilla detrás de eso. Los mecanismos internos que envían la señal de sed se vuelven de forma natural un poco menos sensibles con el paso del tiempo, así que el cuerpo tarda más en avisar que necesita líquido, y para cuando lo hace, esa señal llega mezclada, confusa, muchas veces disfrazada de un antojo de comida, en vez de reconocerse como lo que realmente es. Esto explica algo que muchas mujeres después de los 50 notan sin saber ponerle nombre. Esa sensación de picar algo entre comidas, sin tener realmente hambre de una comida completa, solo un antojo vago de algo, sin saber bien de qué. Muchas veces, ese antojo vago es exactamente la sed mal traducida de la que estamos hablando, y un simple vaso de agua, en vez de un bocadillo, resuelve la sensación por completo. Piensa en cuántas veces, en un día cualquiera, comes algo sin estar completamente segura de si de verdad tenías hambre o simplemente estabas cansada, aburrida o, como estamos viendo ahora, sedienta sin saberlo. Ese pequeño vaso de agua tomado con anticipación antes de cada comida funciona como una pausa que te da la oportunidad de distinguir entre esas señales, en vez de responder automáticamente con comida a cualquier sensación incómoda en el cuerpo. Esa pausa, de apenas unos minutos, es en realidad el verdadero corazón de este hábito, más incluso que el agua misma. Cualquier pausa consciente antes de comer, cualquier momento que interrumpa el paso directo de sentir algo incómodo a llevarse comida a la boca, sin pensarlo, ya empieza a cambiar la relación con la comida. El agua simplemente le da a esa pausa un propósito claro y fácil de repetir todos los días, sin necesitar fuerza de voluntad para sostenerla. Hay algo más que vale la pena entender aquí y tiene que ver con la velocidad con la que el cuerpo procesa lo que recibe. Después de los 50 años, muchas mujeres notan que su cuerpo responde distinto a la misma cantidad de comida que antes no representaba ningún problema. Parte de esto tiene que ver con cambios hormonales naturales de esta etapa de la vida y parte tiene que ver simplemente con que el cuerpo se ha vuelto menos eficiente diciéndote cuándo detenerte. El agua antes de las comidas no cambia las hormonas ni acelera nada de forma dramática. Lo que hace es mucho más honesto y mucho más simple. Te da una herramienta externa y confiable para compensar una señal interna que se ha vuelto menos clara con los años. No estás luchando contra tu cuerpo. Le estás dando la información que él mismo ya no te está dando con la misma nitidez de antes. Piensa en esto como ponerte lentes cuando la vista empieza a cambiar con la edad. Los ojos no fallaron de golpe ni se volvieron enemigos tuyos. Simplemente necesitan una pequeña ayuda externa para seguir viendo con la misma claridad de siempre. El vaso de agua antes de comer cumple exactamente esa misma función, pero para una señal interna en vez de una externa, dándole a tu cuerpo el apoyo que necesita para comunicarse contigo con la misma claridad que tenía hace 20 o 30 años. Nadie se avergüenza de usar lentes cuando la vista lo pide, ni lo considera una derrota personal. Es simplemente una adaptación razonable a un cambio natural del cuerpo. El vaso de agua antes de comer merece exactamente esa misma mirada, sin culpa. Si la sensación de estar admitiendo una debilidad, solo una herramienta sencilla para una etapa de la vida que pide un ajuste distinto al de antes. Hay algo casi conmovedor en pensarlo de esta forma. No se trata de forzar al cuerpo a hacer algo que no quiere. Se trata de ayudarlo a comunicarse mejor contigo, en un momento de la vida en que esa comunicación, por razones completamente naturales, se ha vuelto un poco más confusa de lo que era antes. El vaso de agua no pelea contra tu cuerpo. Traduce lo que tu cuerpo ya está tratando de decirte. Entonces, ¿por qué dejamos de hacer esto si es tan simple y tan lógico una vez que lo entiendes? Parte de la respuesta tiene que ver, otra vez, con la velocidad de la vida moderna. Un vaso de agua, tomado con calma 20 minutos antes de sentarse a comer, asume que existe una pausa clara entre terminar de preparar la comida y empezar a comerla. Para muchas de nosotras ahora, esa pausa simplemente no existe. Cocinamos y en el mismo movimiento servimos y nos sentamos o comemos de pie o comemos mientras terminamos otra tarea. No hay ningún espacio de 20 minutos en el que un vaso de agua pudiera siquiera caber.
Piensa en cómo se veía una comida hace algunas generaciones, con tiempo suficiente entre terminar de cocinar y sentarse a la mesa para que la familia se reuniera, para que alguien pusiera los platos, para que hubiera naturalmente esos minutos de espera antes del primer bocado. Ese espacio de tiempo no era un lujo especial, era simplemente la forma en que las comidas solían suceder, y dentro de ese espacio, un vaso de agua cabía sin ningún esfuerzo adicional. Hay una segunda razón, más silenciosa todavía. En algún punto, el agua durante las comidas se volvió el hábito por defecto. Un vaso de agua junto al plato, tomado a sorbos entre bocado y bocado, en vez de tomado antes de una sola vez, con intención. Esa versión del agua junto al plato no cumple la misma función. Llega demasiado tarde, mezclada con la comida misma, sin darle al cuerpo ese momento previo de pausa y de señal clara antes de que empiece a comer. Es fácil confundir las dos versiones, porque a simple vista parecen casi lo mismo, agua y comida en la misma mesa, pero el orden lo cambia todo. Un sorbo de agua entre bocados no le da tiempo al cuerpo de procesar nada antes de que llegue el siguiente bocado. El vaso completo, tomado antes, con minutos de por medio, es la única versión que realmente activa la señal de saciedad temprana de la que hemos estado hablando. Y hay una tercera razón, la que más tiene que ver con nosotras específicamente después de los 50. A esta edad, muchas veces empezamos a escuchar consejos de salud genéricos, aplicables a cualquier edad, sin que nadie se detenga a explicar qué cambia específicamente en el cuerpo de una mujer en esta etapa. El consejo de tomar agua se repite en todas partes, pero casi nunca viene acompañado de la razón específica por la que, después de los 50, ese simple vaso de agua antes de comer deja de ser un detalle menor y se convierte en una herramienta genuinamente útil para compensar señales internas que ya no son tan claras como antes. Piensa en cuántos consejos genéricos de salud has escuchado a lo largo de tu vida, repetidos igual para una mujer de 20 años y para una mujer de 60, como si el cuerpo no cambiara nada entre esas dos edades. La sabiduría que se transmitía de generación en generación en las casas japonesas, en cambio, sí distinguía entre etapas de la vida. Y el momento en que este hábito del agua se volvía verdaderamente importante era precisamente esta etapa, no antes. Una mujer más joven, cuyas señales internas de hambre y sed todavía funcionan con claridad, quizás no note ninguna diferencia con este hábito, porque su cuerpo ya le está dando la información que necesita sin ayuda externa. Pero esa misma mujer, 20 o 30 años después, se beneficia de él de una forma que antes no habría notado, precisamente porque las circunstancias de su cuerpo cambiaron y el hábito estaba ahí, esperando para cuando de verdad hiciera falta. Esto es, quizás, lo más sabio de toda esta costumbre. No se practicaba solo cuando ya hacía falta. Se practicaba desde joven como parte normal de cualquier comida, así que para cuando el cuerpo empezaba a necesitar esa ayuda extra después de los 50, el hábito ya estaba completamente instalado, sin que nadie tuviera que aprenderlo de nuevo justo en el momento en que más se necesitaba. Así que aquí está lo que te pediría que intentaras, empezando con tu próxima comida, sea cual sea. 20 minutos antes de sentarte a comer, toma un vaso completo de agua, despacio, sin prisa. Si no puedes calcular exactamente 20 minutos, tómalo tan pronto como empieces a preparar o pedir la comida, dándote a ti misma el mayor tiempo posible antes del primer bocado. No necesitas tomarlo helado ni caliente, simplemente tómalo con calma y siéntate a comer solo después. Hazlo en tus 3 comidas principales durante una semana completa, sin cambiar nada más de lo que comes. Y presta atención, con honestidad, así terminas tus comidas sintiéndote satisfecha un poco antes de lo habitual, o si esa hambre que a veces confundes con otra cosa se siente distinta después de ese vaso de agua. Si te cuesta recordarlo, prueba una señal sencilla, como poner el vaso ya lleno sobre la mesa apenas empieces a pensar en la próxima comida, para que esté ahí listo en el momento en que decidas empezar a cocinar o a preparar lo que vayas a comer. Ver el vaso ya servido es, muchas veces, todo el recordatorio que hace falta para no saltarte el paso en medio del ajetreo del día. Con el tiempo, ni siquiera vas a necesitar ese recordatorio visual. El cuerpo mismo empieza a esperar ese vaso de agua antes de cada comida, de la misma forma en que espera cualquier otro hábito repetido con constancia, hasta que llega un punto en que sentarte a comer sin haberlo tomado, primero se siente, genuinamente, incompleto.
Quiero ser honesta contigo sobre esto, de la misma forma en que siempre trato de serlo en este canal. Un vaso de agua antes de comer no es una solución mágica y no va a deshacer por sí solo ningún cambio real que tu cuerpo esté atravesando después de los 50 años. Lo que sí hace es darte una herramienta pequeña, honesta y gratuita para escuchar mejor a un cuerpo cuyas señales se han vuelto un poco más difíciles de interpretar con el paso del tiempo, y esa claridad sostenida comida tras comida es exactamente el tipo de ayuda silenciosa que hace la diferencia con los años, no en una sola semana. No esperes sentir un cambio dramático en los primeros días de práctica. La verdadera diferencia se nota más adelante, casi sin que la busques activamente, en cómo se siente tu ropa, en cuanto necesitas comer para sentirte satisfecha, en si esa hambre repentina de media tarde se presenta con la misma frecuencia de antes. Son cambios silenciosos, acumulados con mucha paciencia, no un resultado que puedas medir después de una sola comida aislada. Hay algo más en esta historia que vale la pena mencionar. Este hábito no vivía solo, se acompañaba muchas veces de otro gesto igual de simple, algo que se hacía justo después de terminar de comer, no antes, y que completaba el mismo trabajo desde el otro lado. Esa es una historia para otro día, y si quieres conocerla, quédate cerca de este canal, porque vamos a contártela pronto. Por ahora, quédate con esto. Antes de tu próxima comida, un vaso de agua, tomado con calma, con tiempo de sobra antes del primer bocado. Un gesto tan pequeño que casi no se siente como un hábito. Y sin embargo, sostenido con paciencia, es exactamente el tipo de cosa silenciosa que ayudó a generaciones enteras de mujeres a mantenerse en equilibrio con su propio cuerpo, incluso cuando ese cuerpo empezaba a hablarles en un idioma un poco distinto al de antes. Piensa en todas las mujeres que vinieron antes que tú y que, sin saber nada de hormonas ni de señales internas, sin ningún estudio científico que lo respaldara, simplemente notaron que un vaso de agua antes de comer las ayudaba a sentirse mejor, y lo repitieron, comida tras comida, hasta que se volvió parte de quienes eran. Tú no necesitas entender toda la ciencia detrás de esto para empezar hoy mismo. Necesitas únicamente confiar en un hábito que funcionó para generaciones enteras antes que la tuya, y darle a tu propio cuerpo la misma oportunidad silenciosa de sentirse escuchado. Y quizás eso es lo que de verdad vale la pena recordar de todo esto. Cumplir 50 años o 60 o cualquier edad que venga después no significa que tu cuerpo se haya vuelto un enemigo difícil de complacer. Significa simplemente que empezó a hablar un idioma un poco distinto y que las herramientas que antes usaba sin pensar quizás necesitan un pequeño ajuste para seguir funcionando igual de bien. El vaso de agua antes de cada comida es, en el fondo, solo eso, un ajuste pequeño y silencioso para seguir escuchando bien a un cuerpo que sigue siendo, después de todo, el mismo que siempre te ha acompañado. Hay una diferencia enorme entre pelear contra los cambios que trae la edad y aprender a trabajar junto a ellos, con paciencia y sin resentimiento. Las mujeres cuya sabiduría estamos recorriendo en este canal nunca vieron el paso de los años como una batalla que había que ganar a la fuerza. Lo vieron como una etapa más, con sus propias reglas silenciosas, que solo pedían un poco de atención distinta para seguir sintiéndose bien en el propio cuerpo, sin dramatismo, sin urgencia, simplemente con la misma calma con la que se hacía todo lo demás en una casa bien llevada. Este contenido es educativo y cultural, y no debe tomarse como consejo médico ni como un protocolo para bajar de peso. Si tienes alguna condición renal, cardíaca o cualquier otra que afecte cómo tu cuerpo maneja los líquidos, por favor consulta a un profesional de la salud antes de cambiar tus hábitos de hidratación.